Me cambié de ciudad para escapar de mi ex, pero él ya vivía allí. A veces uno huye buscando paz y lo único que encuentra es un eco del mismo infierno. Así comenzó mi historia. Cuando decidí dejar a Daniel, no fue por una sola cosa. Fueron años de acumulación, de gritos que no siempre eran verbales, de silencios que pesaban más que cualquier insulto, de miradas que herían más que un golpe. Estar con Daniel era como vivir atrapada en una tormenta silenciosa. Desde fuera, todo parecía perfecto. Una pareja joven, estable, con planes, pero por dentro me estaba desmoronando poco a poco, como un jarrón rajado, que se va agrietando hasta que no puede sostener ni el agua ni la dignidad. Al principio todo fue mágico. Nos conocimos en la universidad, en una clase de literatura. Él iba un año adelante y se sentaba en la primera fila. Recuerdo que discutimos sobre una tragedia griega, creo que fue Antígona, y él me contradijo con una seguridad que me fascinó. Me sonrió al final de la clase y así empezó todo. Citas, libros, cafés. Me enviaba mensajes con citas de autores. Me hacía sentir única. Daniel era encantador, seguro de sí mismo, intenso. Esa intensidad fue, irónicamente, lo que me atrajo y lo que años después me obligó a huir. La relación fue ganando terreno como una enredadera. Al principio bonita, verde, decorativa, pero pronto empezó a asfixiarlo todo. De a poco dejé de salir con mis amigas. De a poco dejé de contarle cosas a mi madre. Él no me lo pedía directamente. No decía, no la veas o no le hables, pero cada vez que lo hacía, me lanzaba una pregunta con una mueca que parecía ternura, pero no lo era. ¿Y para qué? ¿No te aburres con ellas? ¿O tu mamá siempre te mete cosas raras en la cabeza? Era un maestro del gaslighting, aunque yo no conocía el término. Solo sabía que algo dentro de mí empezaba a apagarse. Pasaron 3 años. 3 años en los que me fui borrando de a poco. Me convencía de que lo amaba. Me decía que era normal sentirse así, que toda relación tenía altibajos, que lo que yo sentía, esa mezcla de tristeza, ansiedad y cansancio, era parte del amor adulto. Pero me sentía sola, me sentía vigilada. Revisaba mi teléfono a escondidas, me cuestionaba los mensajes, los likes, los silencios, y siempre era mi culpa, por no explicarme mejor, por ser tan olvidadiza, por no saber poner límites. La gota que colmó el vaso fue una noche. Habíamos discutido por un comentario que dejé en una foto de Instagram de un amigo de la universidad, un simple emoji. Daniel enloqueció, gritó, me acusó de coquetear, de provocar, y cuando traté de explicarle, tomó mi celular y lo lanzó contra la pared. El sonido del vidrio al romperse fue como un disparo. No me golpeó, pero ese momento, ese destello en sus ojos, esa rabia contenida, fue suficiente. Al día siguiente, me levanté temprano. Hacía frío. Hice una mochila con ropa, documentos, algo de dinero que había escondido. Me fui sin decirle nada. Tomé un bus al terminal y elegí una ciudad al azar en la pizarra de salidas. Valdivia. Sonaba lejano, verde, lluvioso, ideal para desaparecer, para empezar de cero. No lo pensé demasiado. Simplemente huí. Llegué con 2 maletas, una mochila y el corazón roto. Me alojé en una pensión de estudiantes. La señora del lugar era amable, pero reservada. No preguntaba mucho, y eso lo agradecí. Los primeros días los pasé encerrada, durmiendo. Despertaba con pesadillas. Soñaba que llegaba, que me gritaba, que me obligaba a volver. Me levantaba con el corazón en la garganta y revisaba 2 veces la cerradura de la puerta. A las 2 semanas,
Encontré trabajo en una cafetería. Era pequeña, acogedora, con mesas de madera y olor a café recién molido. El dueño Jorge me dio la oportunidad sin hacer demasiadas preguntas. Empecé lavando tazas, luego atendiendo mesas. El primer mes fue duro. Apenas hablaba. No confiaba en nadie. Pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Conocí a Mariana, una compañera de turno. Tenía mi edad, una risa contagiosa y una manera de ver el mundo que me hacía sentir segura. Hablábamos mientras limpiábamos la máquina de espresso o cuando cerrábamos el local. Le conté, con cautela, algunos pedazos de mi historia, y ella los recibió sin escándalo, sin darme consejos innecesarios. Solo escuchaba, y eso bastó. Valdivia empezó a parecerme un refugio. Caminaba por la costanera, me perdía en librerías, escribía en un cuaderno como cuando era adolescente. Me prometí no volver a enamorarme, no por miedo al amor, sino por respeto a mí misma. Necesitaba entenderme, reconstruirme, cuidarme. Pasaron 2 meses. Empezaba a sonreír sin culpa, a sentirme liviana. Pensé ingenuamente que lo peor había quedado atrás. Y entonces, una tarde, lo vi. Estaba atendiendo la barra cuando entró al local. Daniel, con una chaqueta negra, la misma que usaba cuando íbamos al cine, y de la mano de una mujer y un niño pequeño. Un niño que no era mío. Sentí que el tiempo se congeló. El sonido del café goteando, la música ambiental, las voces de los clientes, todo se volvió un zumbido lejano. Mi estómago se cerró. Mariana me miró alarmada. Me llevó al baño. Vomité, lloré, me costaba respirar. No era un sueño. Daniel estaba en Valdivia. Las siguientes horas fueron una mezcla de confusión, rabia y miedo. ¿Me había seguido? ¿Cómo era posible esta coincidencia? Mariana me ayudó a buscarlo en redes sociales. Desde una cuenta falsa, revisamos su perfil y ahí estaba. Fotos del río Calle, de la feria fluvial, de un parque, con su nueva familia. Tenían ya 3 meses viviendo allí. 3 meses. ¿Él había llegado antes que yo? Me reí. Una risa amarga, incrédula. ¿Qué posibilidades había? ¿Qué clase de broma cósmica era esta? Yo escapando de él y él ya instalado en la ciudad que elegí al azar. Me encerré en mi pieza. No salí por 2 días. Pensé en irme, de nuevo, pero esta vez algo dentro de mí se resistía. Una voz, tímida pero firme, decía, no, esta vez no te vas tú, esta vez te quedas tú. Cuando volví a trabajar, tenía miedo de que apareciera otra vez, pero no lo hizo. Pasaron semanas. Yo trataba de ignorar la ansiedad. A veces lo veía en la calle, de lejos, siempre con su pareja, con el niño, feliz, tranquilo, como si nunca me hubiera desgarrado. Eso me enfurecía más que su presencia. ¿Cómo podía estar tan bien, tan normal? ¿No tenía pesadillas? ¿No se le revolvía el estómago al ver mi cara? Seguí en terapia. Me ayudó a comprender algo que me costaba aceptar, que a veces los agresores no se arrepienten, que muchas veces siguen adelante sin mirar atrás, y que no depende de mí hacerles justicia. Solo depende de mí reconstruirme. Una tarde lo volví a cruzar. Fue inevitable. Caminaba sola. Él también. Nos topamos cara a cara. Me miró sorprendido. ¿Dísimas? ¿Eres tú? Preguntó como si se encontrara con una excompañera de colegio. No respondí. ¿Qué haces aquí? Insistió. ¿Viviendo? Escapando de ti. Silencio. Una sonrisa incómoda. No te seguí ni nada. Vine por trabajo. Cosas de la vida. ¿Cosas de la vida o karma? No dijo nada más. Me alejé. Esa noche escribí en mi cuaderno.
No puedo evitar que existas, pero sí puedo evitar que me detengas. Después de aquel último encuentro en la cafetería, el silencio de Daniel fue un alivio que al principio no supe cómo interpretar. Parte de mí esperaba o temía que insistiera, que apareciera una vez más, como un eco del pasado que se niega a morir. Pero no, se fue, literalmente, como supe semanas después. Una mañana de otoño, Mariana llegó al trabajo con una sonrisa de oreja a oreja y me abrazó apenas entré. No entendía por qué hasta que me mostró su celular. Daniel y su familia se habían mudado. Una nueva foto en su cuenta pública mostraba cajas en un camión y un pie de foto que decía, rumbo a un nuevo comienzo. Me temblaron las piernas no de miedo, sino de alivio. Un peso invisible se desprendió de mi espalda. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin ese nudo en el pecho. La vida en Valdivia tomó un ritmo distinto, no mejor ni peor, sino más mío, más en sintonía con quién era y quién quería ser. Mis días se llenaron de palabras. Entre cafés servidos con cariño y cuentos escritos a mano, empecé a sentir que lo que había vivido no solo tenía que doler, también podía transformarse en algo útil, en algo sanador. Uno de mis cuentos fue elegido para una lectura infantil en una feria de libro. Mariana fue conmigo y lloró al oírme leer. Yo también lloré, aunque no por el cuento. Lloré por la mujer que fui y por la que soy ahora. Por no haberme rendido, por haber sobrevivido a algo que me quitó tanto sin notarlo. No voy a mentir. Hubo días en que recaí, en que revisé sus redes, en que me pregunté si él cambiaría para ella lo que no quiso cambiar por mí. Pero con el tiempo esos pensamientos se hicieron menos frecuentes, menos punzantes. Aprendí a observarlos y dejarlos pasar, como nubes, como hojas flotando en el río. Pasó casi un año después de que llegué a Valdivia, cuando conocí a Matías. Fue en un taller de escritura creativa que ofrecía la biblioteca municipal. No lo estaba buscando. En serio, no quería nada con nadie. Pero él era diferente. Tenía una calma contagiosa, una forma de escuchar que me hacía sentir vista sin ser invadida. Hablaba poco pero con precisión. Cuando compartí uno de mis textos más personales en clase, fue el único que no intentó analizarlo o entenderlo. Solo dijo, gracias por confiar eso con nosotros. Y esa simple frase me abrió. Fuimos amigos primero. Muchos cafés, caminatas bajo la lluvia, debates literarios y risas que me hacían olvidar todo. Me cuidaba, pero sin ahogarme. Me invitaba, pero sin exigir. Me dio espacio para decidir. Y cuando me besó por primera vez, lo hizo con una ternura que rompió algo duro dentro de mí. No fue fácil confiar, no fue fácil entregarme, pero lo intenté. Con miedo, con cautela, con 1000 mecanismos de defensa. Y él esperó, entendió. Nunca trató de arreglarme. Me acompañó a sesiones de terapia cuando se lo pedí y cuando le conté todo sobre Daniel, no dijo ni una palabra de más. Solo me tomó de la mano. La vida no es una película. No todo fue perfecto. Tuvimos peleas, diferencias, inseguridades, pero cada vez que tropezábamos, nos sentábamos a hablarlo. Aprendí que eso también es amor. Saber discutir sin destruirse. Saber estar sin poseer. Con Matías publiqué mi primer libro de cuentos ilustrado. Él diseñó las portadas. Hicimos lanzamientos en escuelas rurales con niños que se sentaban en el suelo a escuchar historias con los ojos brillando. Y yo, al verlos, pensaba, esto también es parte de mi sanación. A veces la gente me pregunta cómo logré superar a Daniel. No tengo una sola respuesta. No fue rápido, no fue limpio, pero si tuviera que resumirlo, diría que me elegí a mí misma una y otra vez, incluso cuando no sabía cómo. También aprendí que no hace falta una gran venganza para cerrar heridas. No necesitaba verlo caer, me bastaba con levantarme. Hace poco recibí un mensaje de una chica que fue pareja de Daniel después de mí. Me encontró por redes, me escribió para contarme que había pasado por lo mismo, que al principio todo lindo, y luego control, celos, miedo.
Ella sí logró irse antes. Me agradeció por un post que escribí, sin saber que era para él. Me dijo, tus palabras me ayudaron a entender que no estaba loca. Gracias. Lloré leyendo eso, no porque reviviera el dolor, sino porque entendí que compartir también es sanar a otras. Hoy vivo con Matías en una pequeña casa con ventanas grandes y estanterías llenas de libros. Adoptamos un perro callejero que duerme a los pies de la cama. Sigo escribiendo, sigo sanando. Y cada vez que miro por la ventana y veo llover sobre los tejados de Valdivia, agradezco no haberme ido. Agradezco haberme quedado y haber reclamado mi lugar. Esta historia no es solo sobre huir de un ex, es sobre volver a ti, incluso cuando todo parece perdido. Es sobre entender que sobrevivir no es suficiente. También mereces vivir. Bien, tranquila, con libertad. Y si tú estás leyendo esto y te sientes atrapada, recuerda que no estás sola. Hay salida, hay reconstrucción y hay luz, aunque ahora no la veas. Gracias por escuchar mi historia. No olvides suscribirte al canal y darle like si este relato te tocó. Tu apoyo permite que podamos seguir compartiendo más historias reales que merecen ser contadas.